Muy buenos días, jóvenes. Buenos Andamos días, por aquí doctor. Buenos días, con doctor. nuestra temática de tumoraciones de intestino delgado y grueso. Traemos unos casitos clínicos relativamente sencillos. Eh, ¿Alguna pregunta o comentario con respecto a lo que tengamos previo? Como para dejarlo ya claro. Que ahora que estuvimos dándole a la cuestión de los tumores neuroendocrinos del páncreas y de los periampulares y demás, ¿no? O si tienen ahorita algún comentario que hacer con respecto a lo que sería las lesiones benignas del intestino delgado y grueso, tumorales. En realidad, ahorita, como que el tema en sí, podríamos casi mencionarle pólipos intestinales, porque la mayoría de tumores, ¿qué les he dicho de la mayoría de tumores de la tubería? ¿Dónde se forman? La En la mucosa. mucosa. En la mucosa. Entonces vienen siendo adenomas o adenocarcinomas. Entonces, los adenomas de la mucosa, pues precisamente son los pólipos. Ahora, el intestino tiene todas las capas germinativas, puesto que tiene sistema nervioso ectodérmico, tiene vasos mesodérmicos, tiene tejido fibroso y músculo mesodérmico, y tiene tejido endodérmico en realidad, pues que es la mucosa. Es el más especializado de todos, entre comillas, ¿no? En lo que se refiere a su función. Entonces, ahí es a donde se forman los adenomas o los adenocarcinomas. Ahorita estaremos, pues ciertamente hablando de adenomas, y los adenomas pues, son los pólipos, y se manifiestan a manera de pólipos como verrugas, o también que los pólipos puedan ser pediculados como verrugas clásicas o sésiles, ya con una base ancha que se vea como una especie de montículo en la zona de base ancha que nos impida resecarlo ahí en forma local con técnicas convencionales de ASA, por ejemplo, ¿no? Ahí ya se requeriría a lo mejor de una mucosectomía, que cada vez alcanzan más expertise nuestros colegas, los endoscopistas intervencionistas, y lo logran hacer. Antes no, antes nos dejaban marcados a los pacientes con tinta china donde estaba la lesión y llegábamos los cirujanos a hacer la resección por fuera, ¿no? O sea, por dentro de la cavidad, pero pues incluyendo todas las capas del intestino, ¿no? Aunque fuera una lesión in situ. Incluso también ahora ayuda mucho el ultrasonido endoscópico. Eso nos quedamos un poco cortos en lo que se refiere al intestino delgado, porque todavía un enteroscopio y con ultrasonido pues no están tan a la mano. Sin embargo, el ultrasonido endoscópico sí puede estar a la mano para una colonoscopía y poder determinar la profundidad de la lesión, si es que hay una lesión hacia la profundidad. La mayoría protruyen y entonces estamos con la idea de que se trata de un adenoma, se puede tomar la biopsia o hacer la excisión total y pues ya tener buenos resultados al respecto, ¿no? Entonces, siento que no hay ninguna cosa ahí, vamos a ver cuál va a ser la clínica, pues un par de clínicas ahí de lo que se referiría a presencia de tumores benignos en el aparato digestivo. Entonces, aquí se trató de un paciente de 28 años de edad que venía con anemia recurrente hasta de 10 gramos. Y pues, ¿de dónde, no? Cuando nosotros tenemos pacientes así jóvenes, rara la vez se refiere esto a una ingesta baja de hierro. Ahora con las costumbres de veganismos y cosas así, de estas edades, que después de cualquiera, pero en estas edades les ha pegado fuerte, eventualmente pueden dejar de ingresar hierro en forma adecuada, perdón, y ponerse anémicos. Sin embargo, no alcanzan los 10, ¿no? Entonces hay que buscarles. Y los sitios más frecuentes pues puede ser sangre oculta en heces, búsquese sangre oculta en heces. El paciente se quejaba de dolor abdominal cólico en cuadrante inferior derecho, con frecuencia, y predominantemente era después de las comidas. Este se le aliviaba con las evacuaciones, él no refiere rectorragia ni heces melánicas, y le habían estado dando tratamiento para intestino irritable y le habían estado dando hierro por vía oral, y el paciente pues mejoraba sus cifras y después continuaba. Acudió a urgencias por dolor abdominal con casi 24 horas de evolución tipo cólico, de intensidad 2 al inicio y después de 4 a 5, de 5, distensión abdominal, vómito inicial de contenido alimentario y que los últimos fueron fecaloides,
La última evacuación fue de aspecto amorcillado, o sea, negruzco, y dejó de evacuar las últimas 36 horas. La hemoglobina se encontraba de 11, el hematocrito de 33 y traía 14,000 leucos con 12 bandas. ¿Quién dice yo de lo que tenemos enfrente con el paciente? Pues pareciera ser una obstrucción intestinal. Sí, en realidad, ¿cómo la sustentas? Pues hay distensión abdominal, Ujú, el vómito, que, bueno, aunque primero fue alimentario, pues ya es de característica fecaloide, ujú. y pues que no ha evacuado en las últimas 36 horas. Exacto. Entonces, tienes datos. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le harías en urgencia a este paciente? ¿Cómo irían tus Mm, indicaciones, Meche? Para, tú eres Pues, la doctora que lo recibe, ya le estás haciendo el diagnóstico, tienes una sospecha muy guiada, vamos a poner mis indicaciones médicas, ¿no? Número uno, normalmente las indicaciones versan sobre la nutrición, la posición en la que tienes al paciente, sea acostado, rara vez pones mantener de pie nada más, ¿no? Pues, casi siempre, a lo mejor semi-Fowler o esté en cama, no sé, ¿no? A lo mejor eso no lo menciones, pero en un momento dado sí. Pero la dieta sí, los signos vitales, no sé, ¿qué le vas a poner, no? ¿Qué le vas a pedir? Puedes dar instrucciones verbales si es en urgencias y irlas anotando, ¿no? Pero al final tienen que quedar anotadas para que las continúen las enfermeras, ¿no? Pues venga, pues, Michi. bueno, inicialmente hablando de, bueno, por ejemplo, hablando de dieta, sería pues, por lo menos ahorita, dejarlo en ayuno, en lo Ayuno, que vale, de acuerdo. Estaré yo de acuerdo pues se contigo. le investiga como que más. Am, pues pongo que se encuentra en una camilla. am, Está bien. Sigue con mm, tus indicaciones. pues tomar, bueno, signos vitales, mm, Ujú, la exploración física, bueno, en este caso que sería enfocada pues al abdomen. sí. Y pues no sé si de inicio se podría indicar algún estudio de imagen, A ver, como, acá tienes postrado, posición engatillada, palidez de tegumentos, temperatura de 38 grados, frecuencia cardíaca de 102, peso de 55 kilos, mide 1,63, mucosa oral seca, ojos hundidos, cardiopulmonar sin datos, bueno, salvo la taquicardia, abdomen distendido y timpánico, dolor difuso que predomina en el cuadrante inferior derecho, no permite palpar en profundidad y tiene peristalsis de lucha por momentos y ruidos metálicos frecuentes. Cluc, 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 cluc. Entonces ahí tienes la exploración que tú habías mencionado, ya te dan los signos vitales que habías solicitado y habías pensado en un estudio de imagen. ¿Qué estudio de imagen? pues por la rapidez, bueno, se pensaría en una radiografía de abdomen, pero no sé si sí sería como muy útil. Sí, habíamos mencionado nosotros cuando vimos el tema de apendicitis aguda, que para apendicitis aguda como que ya no se suele hacer, ¿no? Aquí tomando en cuenta que tiene dolor en la fosa ilíaca derecha dentro de tus diagnósticos diferenciales, ¿podría entrar apendicitis aguda? Mm, Podría entrar, pero siento que ya sería, o sea, si ese hubiera sido como el cuadro inicial, ya estaría como complicándose con alguna obstrucción. Bueno, es que yo, por ejemplo, con lo de la peristalsis de lucha y eso, seguiría pensando en una obstrucción, entonces, Y a lo mejor el tiempo de evolución no lo era tanto, 24 horas de evolución. A lo mejor si te dijera que trae una semana de evolución, podrías estar pensando en una apendicitis grado 3 sellada y que se obstruyó, ¿no? ajá. Pudiera ser, pero en este caso no. Y habíamos dicho que las únicas excepciones para pedir la serie radiológica, ¿qué implicaba serie radiológica, Meche? Mm, Simple de abdomen, ah, ah, eh, placa simple de abdomen, en decúbito y en bipedestación. Dos posiciones. cierto.
Ajá, para Y ver si había la otra, niveles parecidos. Mm, que aunque es de abdomen, pero se pide, Teledetector. honestamente no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Para qué nos servía esta serie abdominal en la actualidad? ¿Para qué es más o menos sensible y específica, no? Pues es para perforación intestinal, para litiasis ureteral y para obstrucción. ¿Por qué no pensarías mucho en obstrucción en este paciente? ¿O qué teología se te ocurriría pensar en él? Mm, Pues tomando en cuenta que sí tiene peristalsis de lucha, pensaría digamos, algo mm, que, ay, no sé cómo explicarlo, que sí hay algo Recordarás que cuando ahí. vimos obstrucción intestinal habíamos puesto por edades Ajá. y para pacientes jóvenes una obstrucción intestinal, incluso a lo mejor hasta podríamos hacer el ejercicio acordándonos de nuestro diagnóstico diferencial. Vamos a ver acá obstrucción intestinal, porque esa pues ya la vimos ahora, la volvimos a repasar, ¿no? Obstrucción intestinal, no me acuerdo si está aquí en el 1 o en el 2. Para hacer el ejercicio, porque pues de hecho estamos haciendo ahorita el ejercicio, que no estorba el asunto, ¿no? O sea, como sobre todo porque cuando estamos con esto, pues es que hay que hacer, ¿no? La situación de cuál es la causa, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver por acá. Me acuerdo que les había yo puesto por ahí una tablita, ¿no? Mm, Déjenme ver por acá. Por ejemplo, acá les tenía yo una eh, de esa presentación que estuvo en inglés, a donde aparecían como etiologías más frecuentes, adherencias. Aquí no está el antecedente de cirugía, cáncer, hernias y ponen otras. Y en el intestino grueso, cáncer colorectal, vólvulos, enfermedad diverticular, carcinoma metastásico y otras. Pero esto como que va pegado de la edad, ¿no? Entonces a lo mejor pues, pacientes jóvenes podría quedar en otras, ¿no? Pues no sé, en un momento dado parásitos, algo por el estilo. Déjenme nada más porque acá tengo otra, en la 2 que eventualmente pudiera, en la segunda parte de la plática, ya habíamos quedado en las obstrucciones intestinales, ¿no? Mm, Incluso tomando en cuenta, déjenme ver si aquí había por edad. No tengo una por edades. Esa por edades era más bien de abdomen agudo. Pero acá, compartiendo la pantalla con ustedes, esta, eh, puedes observar que dentro de la etiología otra vez están adherencias, hernias, tumores, intususcepción, vólvulo, enfermedad inflamatoria intestinal, estenosis, dolor abdominal, vómito fecaleo, distensión, hiperperistaltismo. Entonces, es la clínica, ¿no? Que de hecho, pues ahorita es la clínica que nos está dando nuestro paciente. Entonces, déjenme nada más ya quitar esto y vamos a ponerles el tema en el que estamos inmersos. Bueno, entonces, ¿pedirías tú unas plaquitas? Y en cuanto a etiología, ¿te atreverías a decir alguna etiología? Mm, pues descartando las que no contarían como bueno, en este caso, bueno, por ejemplo, como mencionan adherencias, pues no tiene el antecedente. Mm, ay, Para un hilio biliar, mm, estoy metiendo a hacer el ejercicio, ¿no? ¿Por qué no te gustaría para un hilio de obstrucción de por cálculo? bueno, con Ilio hace referencia a que fuera más como funcional, o sea, no, Bueno, eso es lo que habíamos dicho que en nuestro medio lo mencionamos, pero hilio pues también significa obstrucción. Podría decirte, bueno, obstrucción de origen biliar. mm,
siento que debió haber tenido como otra clínica relacionada a que hubiera algún, Pues no es pues, algún mujer, es cálculo. varón, No no está tiene, ajá, joven. Son detalles que como que no te llevan a pensar en eso, que pues no quiere decir que a fuerza no, pero no es lo frecuente, ¿no? Bueno, entonces pides tus placas y resulta que las asas de intestino están dilatadas, no tiene aire en el colon, tiene niveles hidroaéreos importantes y la impresión diagnóstica, pues lo que habíamos comentado, cuando menos se puede pensar en apendicitis aguda complicada con oclusión intestinal versus obstrucción intestinal de otro origen. Ahí nos quedaríamos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué harías con este diagnóstico? pues, ¿Cuál es el manejo que damos inicial para las obstrucciones intestinales? colocación de sonda. Claro, colocación de sonda nasogástrica, soluciones parenterales, determinar los electrolitos cómo están. Y pues si te jala en cosa de 24, 48 horas ya la hiciste y si no te jala, pues cirugía, ¿no? Sí. Entonces, claro, que también no tengas datos de sufrimiento de ASA. ¿Cuáles serían los datos de sufrimiento de ASA? Mm, pues podría ser un dolor muy intenso Eso es que uno, podría dar como datos de isquemia o parecido y aumento, bueno, leucocitosis. esos son. Entonces, este paciente tiene leucocitosis, hay que estar muy a las vivas. El punto está que no funcionó, se le hizo una laparotomía y se encontraron una intususcepción intestinal o invaginación intestinal a 50 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Sí? Y entonces encontraron que estaba a 20 centímetros de intestino de aspecto negruzco y había dentro del intestino una tumoración sésil de 2 por 3 centímetros. Le quitaron 40 centímetros de íleon, se hizo una anastomosis, el paciente le fue bien y el diagnóstico en patología fue un leiomioma del íleon. Entonces, ¿qué sucede cuando existen tumores en la pared del intestino? Luego el intestino lo interpreta como contenido y entonces se empieza a jalar el chipote hacia adelante y se mete dentro de la cavidad, o sea, lo que se conoce como intususcepción, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos. Entonces, una tumoración, a lo mejor como esta, si fuera más grande, como la que acabamos de mencionar, o incluso como esta, pero de 2 3 centímetros, pues se va a ir queriendo, se lo va a querer comer el intestino, y como está fija acá, pues el intestino se va a generar la invaginación o intususcepción, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, el tema de hoy versa principalmente sobre los pólipos, pero, perdón, esto de los tumores, pues acuérdense ustedes que pueden ser de mesénquima y en tratándose de la clasificación, si tenemos por acá, son pólipos, en realidad son puros pólipos. Quería yo mostrarles otro tipo de neoplasias, pero creo que nada más bueno, déjenme ver por acá. Bueno, no les traje una lista específica de clasificación, pero sí les quería yo comentar que déjenme regresar a donde estábamos, que aquí la temática por frecuencia, los tumores más frecuentes del intestino delgado, eh, ahí sí, por ejemplo, los pólipos que más nos preocupan en términos generales son los del colon, pero pues no tenemos que ignorar que pueden existir también en el intestino delgado. Incluso pueden ser causa de sangrado discreto y productor de anemia, como fue nuestro paciente, que al final le provocó una obstrucción. Esa es una. La otra es que en el intestino delgado son también de una frecuencia un poquito mayor la presencia de tumores de otra capa germinativa, en este caso pueden ser mesenquimatosos como lipoma, como leiomioma, más frecuentemente, entonces de músculo y de grasa. Y de la mucosa, pues no dejan de existir, pero proporcionalmente hablando en el colon son muchísimo más frecuentes los pólipos. Y existe una evolución
de adenoma, hablando de pólipos adenomatosos, a adenocarcinoma. Ahora, los pólipos no siempre son adenomatosos. Y en esta lámina que les tengo acá, una protrusión de la pared intestinal hacia la luz es lo que se conoce como pólipo, y estos pueden ser sésiles con base ancha o pueden ser pediculados con un tallito, ¿no? Como serían estos. Entonces, así es como los dividimos desde el punto de vista macroscópico. Y estos pueden ser solamente de la mucosa, llegar hasta la submucosa o ser más profundos. Y desde el punto de vista de histopatología, pueden distinguirse entre amartomatosos, inflamatorios y adenomatosos. Estos son los verdaderamente neoplásicos, los adenomas. Los otros se conocen como reactivos y el amartoma como congénito. Entonces, esos no dan problema. Por ejemplo, este se ve feo, ¿no? Hay una subclasificación por ahí de aserrados, y que pues desde el punto de vista macro se ve así y en el micro pues es a donde da la definición de aserrado. Entonces, pues estos realmente para un endoscopista quedan fuera de que lo puedan hacer. Sin embargo, pues aquí sí tienen que hacer la resección. Y preferentemente, porque puede ser un cáncer, pues darle mínimo 5 centímetros de margen. Aquí le dieron mucho menos margen, ¿no? En este caso, es otro pólipo también, es un pólipo pues sésil. Aquí pudiera confundirse con un lipomita, ¿no? Chiquito, pero pues finalmente se tiene que resecar. Ahora, estos son más clásicamente observados en intestino grueso. Entonces, si algo les puedo decir del delgado, es que se presentan también con cierta frecuencia los tumores mesenquimatosos y la clínica que tenemos puede ser de anemia o puede ser de obstrucción. Y la obstrucción parcial genera cólicos, básicamente eso es lo que generan los pacientes. No es fácil de diagnosticarlos. A veces con un tránsito intestinal se pueden identificar, a donde se le da al paciente un bario y se espera uno a que transcurra la columna de bario a través del intestino y puede verse el efecto de llenado negativo que sugiera la presencia de una tumoración, sobre todo cuando está a la mitad. Otra forma de hacer diagnóstico, pues es mediante cápsula endoscópica. Y otra forma de hacer diagnóstico es con enteroscopio. Ya hemos repasado nosotros esos métodos de diagnóstico y entonces, pues esa es la forma de hacerlos. Los factores de riesgo, pues son los mismos que probablemente para otro tipo de tumores. Tabaco, alcohol, obesidad, estreñimiento, carcinógenos en la dieta como pegarle mucho a los ahumados, a los alquitranados, a los embutidos. La enfermedad inflamatoria intestinal cada vez se ve que se asocia no tanto como se pensaba, sobre todo CUSI, la colitis ulcerosa crónica idiopática. Y está la poliposis colónica juvenil, aquí sí, ojo, porque las poliposis múltiples también abarcan el intestino delgado. Y pues diferentes síndromes que hay asociados a pólipos que se conocen, ¿no? Entonces, pues se supone que los tumores afortunadamente son raros en el intestino delgado y la clasificación de pólipos en general, ya habíamos dicho que están los neoplásicos, los hiperplásticos y los amartomatosos, pero aquí ya hay una cantidad un poquito, ya una especificación mayor que de los adenomatosos. Está la variedad de tubular, tubulovelloso y velloso, y de los que más se hacen cancerosos son los vellosos. Pero aquí sí, el tamaño para pensar en cáncer cuenta más que cuando ya, pero sin embargo, cuando ya es cáncer, ya no nos interesa el tamaño, nos interesa qué tanto penetró a la mucosa, a la submucosa, a la pared muscular o hacia más allá. Ahora que veamos cáncer de colon, pues eso lo vamos a corroborar. Y están las múltiples cuando se trata de poliposis adenomatosa familiar, pero ahí luego tienen los pacientes adenomas en los adenomas, ¿no? Entonces, pues, a ver a cuál le tiran como para biopsiarlo, pues está casi imposible. Están los hiperplásicos, ya habíamos dicho, hay una poliposis hiperplásica, y están los amartomatosos, que aquí, pues estos afortunadamente no tienen malignidad habitualmente. Lo que les decía yo, dolor tipo cólico, si el pólipo está mero en la vía biliar, pues puede llegar a generar ictericia, y esto entra dentro de los diagnósticos de ampulomas. Curiosamente, puede haber un adenoma. Ya vimos que uno de los diagnósticos puede ser adenoma en la ámpula de Vater. Pues puede provocar náusea, vómito y sobre todo cuando hay cólico.
y puede producir crisis suboclusivas por invaginación, como fue nuestro caso. Sangradito, pues anemia, como nuestro caso, ¿no? Si se fijan. Entonces, los adenomas pues, pueden estar en cualquier lugar del aparato digestivo, curiosamente, hasta en el estómago, en el esófago, y están pues, divididos entre tubulares vellosos y tubulovellosos, que es lo que hemos estado mencionando. Los síntomas son parecidos y pues lo idóneo es hacer diagnóstico por endoscopía. Incluso esta lesión, que es de intestino delgado, pareciera neoplásica maligna, ¿no? Y pues fue un adenoma, bueno, pues bueno. Entonces los adenomas vellosos son menos frecuentes, de aparecen en la segunda porción del duodeno. Los sésiles suelen ser sésiles de mayor tamaño y con una degeneración que va al 40 al 45%. Entonces el tratamiento pues es la resección y pues total, ¿no? Ya nos vamos a pasar un poco a la temática de pólipos en el intestino grueso. Y entonces, ustedes saben que el cáncer de colon a últimas fechas ha remontado en frecuencia en México. Y bueno, antes de que tomemos esto, déjenme pasar lista porque si no, luego me la paso sin pasar lista a ustedes. Me van a regañar. A ver. Jacqueline. Presente, doctor. Mora. Manuel Velasco. Presente, doctor. Andrés Vargas. Presente. Lupita Toto. Presente, doctor. Rodolfo Torres. Presente, doctor. María Sánchez. Presente, doctor. Alexis. Presente. José Luis Romero. Romero. Presente. Presente. Vero Rodríguez. Verónica Rodríguez. Zaira Ramos. Presente, doctor. Emanuel Olivares. Diana Niño. Presente, doctor. Monse Mauricio. Edgar Martínez. Presente, doctor. Harumi. Presente, doctor. Luz Martínez. Presente, buenos días. Ailín. Presente, doctor. Diego Huerta. Presente. Melissa. Presente. Erasmo. Presente, doctor. Saraí Guerrero. Presente. Diana Godos. Presente. Adrián. Sara García. Presente, doctor. Presente, Aquí estoy. doctor. Adrián Gasgo. Adrián, ok. Sara ya contestó. Ulises. Sí, Galicia. doctor, gracias. Pedro. Presente. Por cierto, fue el primero que mandó su trabajo ya de... No lo he revisado, Pedro, ahí te lo debo. Fernanda Díaz. Presente. Luis Díaz. Presente. Carlos Díaz. Presente. Kenia de la Cruz. Presente. Michel Cuautle. Ariana Cruz. Presente, Ariana, gracias. Gina Cruz. Presente. Rodrigo Cortés. María Celis. Carlos Campos. Juan Blanco. Presente, doctor. Ericberto. Presente, doctor. Alan Vadillo. Presente, doctor. Ya terminamos. Bueno, Doctor, disculpe. sí. Emanuel Olivares sí estaba en la clase, pero acaba de tener un problema con su internet. Ok. Gracias. Bueno, regresando, quise con toda la calma del mundo que ustedes tuvieran en mente esta tablita, porque esta tablita muestra perfectamente bien cómo un tumor velloso, cuando rebasa los 2 centímetros, incluso junto al túbulo velloso, o sea, todos, aquí por tamaño, la posibilidad de malignidad es mayor. Rebasa el tercio en el tubular, que si nos vamos a menos de 1 centímetro, ciertamente siendo más tendenciosos a hacer neoplasia los vellosos que llegan casi al 10%, un tubular es del 1%.
Y entonces aquí bruscamente sube cuando rebasa los 2 centímetros. Rebasar los 2 centímetros nos habla mucho de que puede ser una neoplasia maligna nada más a la vista. Y claro, pues siempre tendrán que ser biopsiadas, ¿no? Que es uno de los objetivos que nosotros tenemos que seguir por ahí. Ahora, en cuanto a los leiomiomas, o sea, si hablamos en pólipos en general, ojo con los adenomatosos, ojo con los vellosos y ojo con que rebasen los 2 centímetros. Entonces son los datos de factores de riesgo para pensar que eso sea maligno, ¿no? Los leiomiomas, aquí puede mostrarse que son más frecuentes en el yeyuno, después en el ilion, también pueden dar intususcepciones, pueden llegar en un momento dado a ulcerarse, o sea, aunque son de músculo, pero luego hacen protrusión sobre la mucosa y pues pueden producir un poco de isquemia en ella y generar ulceración, y por eso es que llegan a sangrar. Y entonces un aviso con frecuencia llega a ser la anemia, como sucedió en el caso de nuestro paciente, ¿no? Es raro que genere hemorragia digestiva severa, y lo que sí, si se obstruye normalmente no tanto es porque crezca adentro, sino porque genera intususcepción. Que la forma más frecuente de presentación es la anemia, con sangradito, y la segunda es la obstrucción. En nuestro paciente, si se fijan, tuvieron las dos, anemia y obstrucción. Y entonces, el diagnóstico, pues realmente por técnicas inmunohistoquímicas, pero pues ya hasta que tienen la pieza en la mano, ¿no? Entonces es como se hace. Ahora, los lipomas, estos suelen ser radiotransparentes, y cuando hace uno estudios varitados, se ve el defecto de llenado negativo y pues puede uno tener el diagnóstico, que no es tan sencillo. Son más frecuentes en el ilion, a la inversa que los leiomiomas, que son más del yeyuno, y pueden ser submucosos de toda la luz, invaginal, etcétera, ulcerarse también y provocar pues, dolor abdominal tipo cólico, a veces diarrea, a veces recto. Hay unos amartomas, que esta es una hiperplasia localizada de células epiteliales y puede ser pediculado solitario, y el principal síntoma es el sangradito, y pues estos pueden llegar a ser grandotes. Entonces, tomando en cuenta que son de la mucosa, ojo porque tienen que resecarse, porque si se tratara de una tumoración adenomatosa, pues tenemos eso. Esta clasificación del cáncer, aunque esto se vería mañana, pero ya de una vez quiero adelantar, que existe la neoplasia, si el pólipo es pediculado, pues se va a parte de la submucosa. Acuérdense ustedes que el hecho de que no debe llegar no debe rebasarla, ¿no? Entonces, aquí es muscularis mucose, esta es la muscular propia, y acá está la serosa, y acá está la submucosa, que justamente cuando se va a la submucosa es cuando ya hablamos nosotros de cánceres invasores. Será in situ cuando esté por arriba de la submucosa. Entonces, hasta acá será in situ, por acá ya se vuelve invasor. Y entonces, si hay invasión de la submucosa, pues está justamente eso. Hablan de grado 3 y 4 porque dice invasión de la mucosa de cualquier parte del tallo. Entonces, a donde haya invasión de la submucosa, ahí es. Aquí pues no se ve el tallo, pero aquí sí, y acá por debajo del tallo, sin alcanzar la muscular propia, que eso es lo importante, porque si alcanza la muscular, pues ya tenemos todavía otro tipo de clasificación. Aquí hay otros síndromes polipoideos, y aquí hay varias enfermedades polipoideas múltiples, y los que no tienen prácticamente malignización son la poliposis juvenil, que hablábamos de que son amartomatosos, ¿no? Entonces rara vez degeneran adenomas, entonces la malignización es prácticamente no. Cosa que es diferente en el síndrome de Turcot y en la poliposis asociada a este gen, a donde prácticamente el 100 y la poliposis familiar clásica hacen malignización. Y las otras, pues no cantan mal las rancheras, ¿no? La poliposis familiar atenuada y el síndrome de Lynch. Entonces, incluso asociado ya a genes muy específicos como el MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos. Este síndrome de Pett-Jäger, una de sus características son la pigmentación labial, que tenemos nosotros ahí, también en las manos, y cuando encontramos pólipos, pues hay pólipos en los pólipos, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos. La distribución de ahora vámonos nosotros abandonando ya esta temática de los pólipos en
en este síndrome. ¿Cómo es que se distribuyen? Ya hablando de colon. Hablando de colon, ustedes sumen lo que hay del descendente al recto. Nada más acá sumen y son 64%. 42 más 8, 50 y 14, 64%. Del lado izquierdo se acumula la gran cantidad de pólipos en el descendente. Y entonces los demás están repartiditos con menos porcentaje, 8%, 9%, 5%, 10%. Y pues si nos vamos al ángulo esplénico, que ya podríamos hablar de que está al lado izquierdo totalmente, el colon izquierdo, hablábamos aquí de 64, 68, el 78% de pólipos los vamos a encontrar en el colon del lado izquierdo. Antes era como que imperdonable que en una revisión aquí de gastro no se explorara el ano, porque se puede encontrar un porcentaje de cáncer, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría no están a 10 centímetros del margen anal, que es lo que puede medir mi dedo, ¿no? Entonces, al hacer tacto, ahí lo idóneo en la actualidad para mí es hacer colonoscopia. Incluso ni siquiera estoy de acuerdo en estarle mandando a los pacientes lo que se conoce como una rectosigmoidoscopía con colonoscopio flexible o con rectosigmoidoscopio flexible. No, yo pienso que ya queda fuera de foco esa. Hay que hacer la colonoscopia total si se puede en el paciente. A veces tienen flexuras que hace imposible que puedan franquear sin riesgo. Los segmentos hacia atrás sería hacia adelante en el sentido del endoscopio y hacia atrás en el sentido retrógrado de llegar hasta el ciego. Entonces, pues eso es lo que tenemos. Ahora, les hablaba yo de un adenoma cerrado que se ven como sierritas. Y pues acá lo único que quería yo mostrarles es algún tipo de pólipo. La mayoría de ellos adenomatosos. Acá hay uno sésil que también, por ejemplo, se puede tomar con el asa, pero pues aquí el riesgo de dejar un poco de lesión tumoral existe, cosa que acá no, porque pues aquí está el principal problema de degeneración, por decir, y aquí tienen ustedes un pedículo enorme, ¿no? Aquí hasta pareciera haber otro más. Bueno, los amartomas ya habíamos hablado de estos y de los hiperplásicos también habíamos hablado de ellos. Los pólipos inflamatorios no lo había yo mencionado, que también se conocen como de retención. Este es muy de niños estos de retención. Y estos son inflamatorios que pueden asentar en enfermedad, en colitis ulcerosa crónica idiopática o en enfermedad de Crohn, que se hacen lesiones polipoides en la mucosa y extraradiva, sobre todo en colitis ulcerosa. Y entonces, a veces en niñitos, por ejemplo, aquí es un adulto, no es una mujer, se ve aquí parte de su vulva, aquí está el recto, y se puede observar cómo es que pujan y se salen, y luego se paran o dejan de pujar y se meten. Estos muchas veces, a mí me tocó ver cómo en los niños, el cirujano pediatra solo lo torcía, hasta generar isquemia en la base, y pues terminaba por romperse la mucosa y sangraba casi nada, y ya había resuelto el problema, ¿no? Aquí pues pueden ustedes meter un asa o una ligadura, incluso si jalan un poco más, tienen la mucosa muy evidentemente ahí del recto, en este caso es del recto, porque sí está en la región anorrectal. Y aquí es un colgajo anal, y este es realmente un polipillo, que esos polipillos se conocen como de retención o también inflamatorios, estos. No también estos, los de abajo, no, estos no, estos. Bien. Estos de los pólipos mesenquimales, pues están los leiomiomas, están los neurofibromas, pues que están mezclados entre mesenquimales y ectodérmicos, el ganglioneuroma y algunos otros como tumor de células granulares, son granulares, no glanulares, perineuroma, schwannoma, tumores estromales, etc. No está exento el intestino delgado de tener GIST, que es un tumor estromal, que precisamente es al que se están refiriendo aquí en los estromales, estos, que serían los GIST, que también en cualquier parte del intestino puede haber. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica de los pólipos en general? Asintomática, mis chavos. Por eso es que en la actualidad se recomienda a los pacientes que llegan a los 50 años de edad hacerles una colonoscopia por el simple hecho de tener 50 años de edad. Entonces, si se ulcera la mucosa, pues entonces tendrán sangrado, puede haber anemia,
o puede haber evidencia de, si es muy hacia el lado derecho, de melena, si es del lado izquierdo puede haber rectorragia o hematoquesia. Y pues los adenomas grandes rectales a veces producen moco, mucha producción de moco, y muchas veces tenesmo, porque el organismo confunde la presencia del pólipo o del adenoma grandote como heces, y el paciente quiere estarse sentando a cada rato. A mí me tocó ver una paciente, la que más he visto con tenesmo rectal, desafortunadamente ya tenía un cáncer avanzado, que se había hecho exofítico, vegetante en su recto. Entonces ella interpretaba que siempre tenía excremento y casi se la pasaba la pobre sentada en el baño queriendo evacuar, y evacuaba mucosanguinolento. Cuando a mí me tocó verla, pues realmente estaba con un tumor muy avanzado. A ella sí le hice un tacto rectal y luego le sentí la tumoración y por los datos que estaba dando, y pues se le tomó una biopsia y pues obviamente luego se hizo el diagnóstico. Cuando se trata de tumores en el intestino delgado, tenemos dos opciones. Uno hace para diagnóstico, es la enteroscopía, y el otro es la cápsula endoscópica. Entonces se les da su capsulita endoscópica. La ventaja de la enteroscopía es que si tenemos una lesión polipoide, podemos resecarla. Y en el caso de la cápsula endoscópica, pues no sirve más que para hacer diagnóstico. ¿A qué nivel? Pues todavía no hay un sondeo adecuado como para que puedan marcarlo, ¿no? Entonces todavía no hay teledirección al respecto de ella, pues va a lo natural hasta salir al recto, hasta el evacuarse, hasta el defecarse, pero cuando menos se puede hacer ya el diagnóstico, ¿no? Si tiene un pólipo, el paciente está teniendo tendencia a hacer anemia, pues ahí ya estaría haciéndose el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, en estas flechitas se puede observar diverticulitos. En el caso del colon no hay pierde. La mejor metodología para hacer esto es en un colon por enema. Entonces, pues aquí podemos captar pólipos tan chiquitos como de 6 milímetros, ¿no? Ya más chiquitos se les van a los colegas porque piensan que son repliegues musculares. Pues cuando no se tenía la colonoscopía, se hacían colon por enema doblemente contrastados con aire y contraste. Acá, por ejemplo, se ven muchos polipitos. Aparte de los divertículos, que acá se ve un divertículo y acá otro muy bien marcaditos. Y estos defectos de llenado positivos podrían ser la presencia de bario justamente en ese lugar, o sea, en donde están los agujeritos. Por ejemplo, acá les mostraba yo en esta, que estos agujeritos son los que al llenarse, pues en un enema varitado, pues se ven como defectos de llenado positivos. O sea, esto se acumula el charquito de líquido y se ve, entonces es un divertículo, otro divertículo, pero acá se ve el defecto de llenado. No se hizo positivo más que discretamente porque estos se tienen que llenar. Pero los pólipos, estos sí se ven así mismo. Y este paciente tiene un montón de pólipos, ¿no? Entonces es una poliposis múltiple, pero también, si es aislado, puede ser excremento, ¿eh? No hay que estar con la finta. Y para que nos muestren un pólipo como estos, pues está en chino, la verdad, ¿no? Entonces, es rarísimo que un estudio por enema bañe tan bonito el tallo del pólipo y que se vea francamente como un defecto de llenado negativo y se vea perfectamente bien marcado, ¿no? Por eso lo publicaron, de tan bonito que quedó. Entonces, está también la colonoscopía. Hay una colonoscopía virtual que se hace con una TAC, se le mete agua al paciente. Y una de las broncas que yo encuentro con ella son los falsos positivos de pólipo que pudiera ser en un momento dado excremento. En ocasiones son incluso pliegues mucosos que pudieran llegar a hacer pensar en pólipos. Entonces, pues ahí está la posibilidad de hacerlo, pero no hay, por mucho la colonoscopia se lo lleva. Esto de la intususcepción, les quise poner esto porque el cuadro clínico de nuestro paciente que hizo obstrucción intestinal, les decía yo, cuando, por ejemplo, acá está el tumor, el organismo interpreta como que es contenido y entonces avanza a través del intestino que está por delante de donde está el tumor y jala al intestino pues, que está por detrás, y entonces se hace la intususcepción y sufre el tejido acá, sufre acá. Por eso es que cuando se retiró, se quitó la intususcepción, el paciente tenía
negro el intestino 15 centímetros, si mal no recuerdo. Aquí se empieza a ver el sufrimiento vascular, acá también. Y pues es cosa de jalarlo. Si quieren pueden jalarlo o no, a la fuerza, o hacer ya la resección acá y dejar ahí la intususcepción, no pasa nada. Entonces el cuadro clínico, pues obviamente ya sabemos de qué se trató, se parece al que tuvimos nosotros por ahí. Ciertamente cuando tenemos pólipos pueden ya presentar displasia, y esta pues, normalmente es de bajo grado o de alto grado, ya hablando de pólipos. Entonces, pues el mejor tratamiento sería la resección. Por ejemplo, es una tumoración del intestino delgado que se resecó por enteroscopía. La enteroscopía tiene la característica de inflar el globito y como que se retrae, ustedes avanzan el enteroscopio y así van como remangando el intestino, por decir así. Acá se observa cómo se va remangando hasta que queda ya más remangado. Entonces ustedes pueden ir avanzando. Si no se completa por ahí, se puede también completar por vía rectal. Bien. Esto nada más era para mostrarles algunos aspectos endoscópicos del colon, de una colonoscopía normal, un tumor, un cáncer aquí en este caso de recto, cáncer de colon descendente y un cáncer también de recto. Pues si está por acá, pues obviamente es de recto. Acá pues ya es sigmoides. Y el recto, acuérdense ustedes que va de la flexura que hay de peritoneal hacia abajo, inmerso en la cavidad pélvica y por arribita de la línea festoneada de la unión ano-rectal, o sea, de la región anal. La cápsula endoscópica ya se las había yo mostrado. El tratamiento endoscópico pues es con una asa que puede ser fría o caliente. Si ustedes van apretando sin utilizar corriente, pues podrían obtener la resección. Si ponen un poquito pero puede sangrar. Si ponen un poquito de calor, no sangra, pero pueden perforar. Entonces tienen que medir mucho ese aspecto los endoscopistas y ya tienen experiencia haciendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué seguimiento les vamos a dar a nuestros pacientes? Antes tenía aquí 10 años, yo lo corregí. Si los pólipos son de bajo riesgo y los han quitado, entonces, pues, hasta dentro de 5 años su próxima colonoscopía. Si tenemos adenomas que tengan alto riesgo, de preferencia hacerla antes, a los 3 años. Y si la resección es inadecuada, pues luego, a los 2 a 6 meses, volver a repetir la endoscopía. Los adenomas suelen recurrir mucho, del 20 al 50%, de ahí la necesidad de hacer otra vez la colonoscopía. En realidad eso es lo que es. ¿Cuándo hay que operar a los pacientes? Pues cuando los adenomas sean sésiles de gran tamaño, con una base de implantación amplia, y cuando ya hayan invadido la submucosa, que eso pues tal vez no lo sepan hasta que va el patólogo y dice pues quedó adenoma en el lecho. Por eso es que cuando tengan duda de los endoscopistas de haberlo resecado todo, dejan marcado con tinta china para que nosotros podamos, los cirujanos, ver por fuera el punto de tinta china en el intestino ya en la mano y resecar dándole márgenes al paciente. El pronóstico es bueno si se logran extirpar, y si no se logran extirpar, ojo, porque se pueden volver cancerosos. Aquí para terminar traía un casito clínico de un chavito de 13 años de edad, que no tiene antecedentes de importancia, dice, tiene 3 años con manchadito sanguinolento del papel en una de cada 10 ocasiones, no hay dolor, no hay afectación del estado general, y menciona que en algunas ocasiones siente que se le sale una bolita, se le hace una anoscopía y se encuentra un pólipo pediculado grandecito y nada más torsionándolo, se seccionó con un sangrado mínimo y el diagnóstico pues es de pólipo de retención. Entonces, eso es lo que tenemos. No sé si tengan algún comentario o pregunta, muchachos. Bueno, pues mis jóvenes estimados, nos estamos viendo para mañana. Mañana continuamos con cáncer de colon. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Es que cuando pasó lista, se me fue mi internet, pero sí estaba yo al inicio de la clase y por eso ya, ahorita que ya regresé, ya volví a meterme a la clase. ¿Bien, Monse? Sí, doctor. Dale, Monse, nos vemos. Gracias, doctor. Chao.